Buenas tardes a todos y todas. Voy a realizar la presentación de la conferencia Inclusión Educativa, un desafío al saber pedagógico, de la Magíster Flavia Terigi, de la Flaxo Argentina del año 2012. Bueno, la autora nos habla de que, si bien es cierto, se ha ampliado el concepto de la inclusión educativa, ella trae discusión cómo esta ampliación del concepto de inclusión educativa pone en jaque a nuestro saber pedagógico, porque esta no puede dar respuesta a los múltiples significados de la inclusión educativa. Y es así como desarrolla los múltiples significados de la inclusión. Y en primer lugar, ella se pregunta, ¿qué quiere decir inclusión educativa? Y señala que en general se entiende que por inclusión educativa, que todos y todas los chicos y chicas que se encuentran en edad escolar asistan a la escuela y que asistan en escuelas donde ciertas calidades básicas estén aseguradas. Y eso se refiere a condiciones edilicias, a condiciones de plantel docente, de recursos pedagógicos, así también la selección curricular, del tiempo lectivo y el contenido. Ese es un significado clásico de inclusión educativa que se conoce a nivel general. Pero ella señala de que la inclusión quiere decir que la escuela tiene que asegurar a todos una formación compartida, independientemente de cuál sea el origen de cada niño, de cada niña, de cada adolescente, de cada joven, de cada adulto que asiste a la escuela e independientemente de las condiciones en que tiene lugar o en que puede haber tenido lugar su crianza. Entonces hablamos de un concepto de formación compartida independientemente al origen, ¿verdad? Entonces, ya no solo hablar de saberes para ciertos estudiantes, sino hablar de una formación compartida de los diversos saberes, tanto artísticos, matemáticos, de lenguas, que ya no se instale la idea de por qué enseñar artes a ciertos chicos en vez de que estudien otras cosas, ¿verdad? Entonces habla de una educación compartida independientemente al origen, ¿verdad? De los estudiantes. Entonces, pero hay que atender aquí que aunque la formación compartida se aplique, esta no puede arrasar, no puede pasar por encima de las singularidades de la cultura local. Es decir, que en nombre de la cultura común no se debe arrastrar con la cultura local, se debe respetar las diversas culturas, ¿verdad? Entonces también otro elemento de la formación compartida que no tiene que codificar, no, que no exista una cultura autorizada de sectores específicos de la población que diga cuál es la literatura válida, cuál es la música válida, cuáles son los procedimientos científicos válidos, ¿verdad? Es decir, que no esté codificada, que no esté elitizada. Señala la autora, por el contrario, nosotros tendemos a pensar en un concepto amplio de inclusión educativa que tiene que pensar que la formación compartida tiene que promover en todos una comprensión de la cultura y de los intereses de los otros. Tiene que favorecer eso, no la imposición de la cultura de un sector, sino la comprensión recíproca de la cultura, de los intereses de los otros, y a partir de ahí se podrá construir lo común. Entonces habla de que se debe respetar las culturas locales, se debe evitar las codificaciones y las elitizaciones y se debe promover una comprensión de la cultura y de los intereses de los otros. Y ahí habla de un concepto, ¿verdad? Que
es lo mismo, no es lo común, señala la autora, ¿verdad? Y ella dice que se puede estar aprendiendo lo mismo y no estar aprendiendo lo común, y da un ejemplo. Si yo soy un niño mapuche y estoy aprendiendo el descubrimiento de América, estoy aprendiendo lo mismo que un chico de Córdoba, pero no estoy aprendiendo lo común. Hay algo en la formulación de ese saber que no promueve, más bien por el contrario, vulnera la posibilidad de comprender la cultura del otro, de los intereses del otro, de la situación del otro. Entonces, ese saber debe ser, debe respetar a las culturas de los otros, ¿verdad? Entonces, la cultura local debe de ser respetada, en los que habla acá la autora, ¿verdad? Entendido de ese conflicto que existe entre lo mismo y lo común, ¿verdad? También un cuarto significado que le señala la inclusión educativa tiene que ver con que la escuela no produzca condicionamientos sobre lo que los sujetos podrán seguir estudiando una vez que hayan finalizado un determinado nivel educativo. Y acá habla sobre las trayectorias educativas que posibilitan o imposibilitan ciertas trayectorias eh, de los de acuerdo eh, a las escuelas diferenciadas. Entonces acá se discute la posibilidad de que la educación, en que la escuela termine restringiendo las posibilidades de la gente de seguir estudiando cualquier cosa que quiera estudiar. Ella señala que formalmente la restricción se ha levantado y hay que velar porque realmente, que en la realidad educativa no se produzca estas restricciones, ¿verdad? Entonces, aquí hace una pregunta, por ejemplo, si es igual que la trayectoria o a lo que está habilitado un joven de una escuela rural es igual a lo que está habilitado un joven de una escuela en la ciudad, ¿verdad? Entonces acá, bueno, por último, la autora señala, ¿verdad? Eh, Otro significado de la inclusión educativa que tiene que ver que cada vez que surja una nueva barrera para el acceso a la escuela o para el aprendizaje en la escuela, cada vez que esto sucede, el Estado debe asumir sin demora y sin dilación medidas positivas que remuevan estas barreras y que permitan a quienes sufran de estas barreras disfrutar de pleno su derecho a la educación. Es decir, que se deben activar esas medidas positivas para remover esas barreras, ¿verdad? El Estado debe estar atento. Y aquí habla de que si bien existen muchos elementos, a la autora lo que de forma especial le interesa cuál es el saber pedagógico que se requiere para poder remover las barreras que se presentan para la inclusión educativa plena de muchos chicos, chicas, adolescentes y jóvenes que no asisten a la escuela, que asisten pero no permanecen, que permanecen pero no aprenden, que aprenden menos que lo que deberían aprender, que aprenden pero aprenden conocimientos sectarios, que aprenden pero aprenden menos de lo que deberían aprender, que aprenden pero aprenden conocimientos sectarios, elitistas, que codifican como única cultura válida a la cultura de un cierto sector. Entonces estas son los elementos que la autora quiere ayudar a discutir, ¿verdad? Y aquí tenemos una imagen de la autora. Y nada, muchas gracias. Buenas noches.